Familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. No, ya son vísperas de Año Nuevo, son las 9:30 de la noche y quería hacer este video para compartir con ustedes y para cerrar un poco lo que fue el año 2025, que yo creo que, o sea, no creo, fue uno de los años más locos y yo creo que de los años que más va a marcar en mi vida completa, porque fue un año en donde sané muchas cosas, mejoré muchas cosas, aumenté mi disciplina al 100%, he logrado conectar muchas cosas de las que estoy haciendo, atreverme a salir de mi zona de confort, empezar a ofrecer cosas, ofrecer servicios, empezar a salir de lo que sería la comodidad en el fondo, aplicando todo lo que he estado leyendo, escuchando, viendo. Y ha sido, yo creo que 2025 fue un año en donde se formaron las bases de lo que va a ser un 2026. Siento que logré mejorar muchas cosas, logré sanar muchas cosas del pasado. No sé si lo he comentado en otros videos, pero yo en 2019 tuve, no sé si caí o estuve a punto de caer en una depresión. En pandemia no sabía qué hacer, me sentía mal, me sentía frustrado, no podía dormir porque en las noches me daban ataques de ansiedad y porque no le veía un sentido a la vida en el fondo. Entonces estuve en un punto muy bajo en mi vida en 2019 y luego empecé a salir de ahí, 2021, 22, empecé a salir, empecé a hacer cosas nuevas, empecé a experimentar cosas nuevas, pero el miedo seguía ahí, el miedo seguía existiendo, el miedo seguía dando vuelta ahí, el miedo a volver a estar como estaba en 2019. Y yo ese miedo nunca lo comenté, nunca lo hablé con nadie, muy pocas personas lo hablé, pero yo lo intentaba ocultar con el alcohol, con el carrete, con la fiesta. Y intentaba ocultar como ese sentimiento en esas cosas. Y no me di cuenta. Después me fui dando cuenta de esas cosas. Y me di cuenta de eso, de que estaba ocultando eso con, con esas cosas y que me estaba destruyendo al final. Estaba sintiendo cada vez más mal, cada vez con más miedo de volver a estar como antes. Y caí en una segunda depresión, por así decirlo, que ya no fue tan fuerte como la anterior, pero igual fue fuerte. Y me costó salir de ahí igual, ya 2023 ya empecé a salir, 2024 ya me sentía mucho mejor. Y ahí fue donde conocí todo el tema del crecimiento personal, empecé a escuchar el seminario Fénix de Brian Tracy, que yo creo que es uno de los mejores, de las mejores cosas, podcast que puedes escuchar. Y a mí me ayudó muchísimo a salir de ahí, me ayudó muchísimo a entender muchas cosas y a encontrarle un sentido a la vida, a encontrarle el cómo dejar el miedo atrás. Y es un podcast que yo recomiendo muchísimo, yo creo que les va a servir muchísimo. El seminario Fénix de Brian Tracy está en YouTube, están todos los videos. Y empecé con eso, luego fui conociendo a más personas que estaban en la posición donde yo quería estar. Empecé a seguirlas, me quedé con Mario Peláez, que es una de las personas que más he aprendido, junto con Mario López. Y si no los conocen, ahí búsquenlo, son unas personas que me han cambiado mucho mi forma de ser, mi forma de pensar. Y con eso empecé a sanar muchas cosas, entender el por qué estaba así, el entender el por qué salí de ahí, porque yo salí, no sabía por cómo, no sabía cómo, en el fondo. Yo sabía que empecé a hacer cosas nuevas y todo el tema, pero no sabía cómo salí de ahí. Y al final fue porque tenía una pequeña esperanza de que todo podía cambiar y de que al final en la vida hay muchas cosas por experimentar y ¿cómo se llama? Había que salir a experimentarlo, había que salir a trabajar por eso, había que salir a entender que las cosas no iban a llegar por sí solas, de que ese sentimiento no se iba a ir por sí solo, de que ese miedo no se iba a ir por sí solo, sino que yo tenía que sacarlo de ahí. Yo tenía que aplicar energía, tenía que enfocarme, pelear día a día con ese sentimiento de miedo, ese sentimiento de ansiedad, esos ataques de ansiedad y todas esas cosas. Por eso yo salí de ahí. Entonces, entender eso, entender el por qué lo hice y entender el por qué yo no voy a volver a caer en eso,
me ayudó mucho a sanar esas heridas que habían quedado del pasado, que había superado, pero que no había concretado, no había finalizado esa etapa. Siento que 2025 fue un año en donde yo pude cerrar esa etapa, donde pude finalizar ese ciclo y poder empezar uno nuevo, con más disciplina, con más entendimiento y con más hambre de lograr cosas. Hoy en día me siento que estoy en mi mejor momento, en todos los sentidos, y, y ¿cómo se llama? Con hambre y con la visión de querer lograr las cosas, y al final eso es lo que me ha ayudado a mantenerme firme, a mantenerme bien y a mantenerme con una meta, que eso al final en el fondo es lo que te da el sentido a la vida. Así que lo que me ha dado a mí el sentido a la vida y por eso lo quiero compartir con ustedes. Y, y eso, o sea, lo que quiero compartir aquí es que todas las cosas pueden sanar, todas las cosas pueden cambiar y todas las cosas eh, tienen su qué y tienen su por qué pasan. Porque si yo no hubiese pasado por eso en 2019 y no hubiese entendido las cosas en 2022, 2023, yo ahora no estaría como estoy. Ahora me siento muy seguro a mí mismo, he cambiado muchas cosas, he logrado muchas metas y, y ahora estoy con una visión y con una meta definida en el fondo. Entonces, si no hubiesen pasado esas cosas en 2019, 2023, yo no estaría aquí, no hubiese pasado, no estaría como estoy ahora en el fondo. Entonces quiero compartir que a mí me ha servido mucho el tema de que entender que todas las cosas pasan por algo, de que nada pasa por casualidad, que no hay casualidades, solo causalidades. Entonces uno tiene que aprender a superar esas cosas y luego entender el porqué. Entender el porqué y el saber por qué pasaron las cosas y el por qué no va a volver a pasar. Eso sana mucho. Así que eso quería compartir con ustedes. Quiero construyamos un 2026 increíble. Yo sé que 2026 esperan muchas cosas y que las voy a salir a buscar. Quiero que ustedes también vayan conmigo y salgamos a buscar ese 2026 que va a ser un año increíble. Estoy seguro de eso. Yo quiero después, en esta misma fecha, el 31 de diciembre de 2026, volver a ver este video y saber que ha sido un cambio gigante. También quiero que lo sean ustedes. Así que eso, mi gente, espero que estén todo bien, pasen un bonito año nuevo y a darle con todo. Definan sus metas, definan dónde quieren ir. Eso es lo que he hecho yo y me ha servido mucho y por eso se los comparto a ustedes. Y, y eso, a comerse el 2026. Vamos con todo, gente, que todo es posible y todo lo pueden lograr. Hasta un próximo video.